Capítulo 4, el verso 24, usted me dice amén. Amén. Dice la Escritura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Una vez más, mire cómo comienza esta grande afirmación. Dios es espíritu. Para todas aquellas personas que dicen que Dios es persona, desde ahí están fritos. Dios es espíritu. Así dice la palabra de Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. De antemano está diciendo que cuando alabamos, adoramos y glorificamos a Dios, la mejor manera de hacerlo es a través de Él. Espíritu, y ya vamos a adentrarnos un poco a eso. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos en tu nombre santo. Venimos delante de usted. Es un grande privilegio el que usted me concede, me otorga, Señor, estar delante de mis hermanos, delante de esta congregación. Oh Dios, que sea usted tomando control de la boca, de los labios, de mis pensamientos, de todo lo que vamos a llevar a cabo. Señor, ayúdanos que esta palabra pueda edificarnos día con día, que podamos aprender, que penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, pero sobre todo, oh Dios, que la llevemos a cabo en la práctica, Señor, porque podemos saber tanto de la palabra, de tu palabra, y no llevarla a cabo en la práctica, Señor, lo cual no estaríamos haciendo nada. Por eso te pido esta hora, en el nombre de Jesús, ayúdanos en todo tiempo, Señor. Puede sentarse conmigo diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre me gusta establecer un tema o título cada vez que traemos el consejo de la palabra de Dios, para que podamos entender un poquito más hacia dónde queremos dirigirnos. Es importante que hay tanto que hablar de la palabra de Dios, y muchas veces por eso es necesario establecer un título o tema para que no nos salgamos tanto y nos enfoquemos en algo. Por supuesto, ya va a haber más tiempo más adelante. Dios mediante nos conceda la vida para que podamos ir tocando otros temas. Entonces, para que podamos adentrarnos en esta hora, el tema para compartir con nosotros o con ustedes en esta hora es: la adoración falsa está de moda. Una vez más, la adoración falsa está de moda. Y si usted ya se quedó inquieto con ese título o tema, téngame paciencia para que nos adentremos y podamos ver y comprender realmente a qué nos estamos refiriendo. La adoración falsa está de moda. Permítame introducir con lo siguiente. Cuando cada una de las personas venimos por primera vez a los pies del Señor Jesucristo, la grande mayoría venimos con preguntas, interrogantes, inquietudes, muchas cosas que tal vez nos han contado, o las hemos escuchado o las hemos visto, pero venimos con un sinfín de cosas en nuestra mente. Inclusive muchas veces no entendemos por qué en las congregaciones cristianas evangélicas se saludan como Dios le bendiga, cuando viene Dios le bendiga, o paz de Cristo. Preguntas como esas, o tal vez cuando se habla de la oración, del ayuno o cualquier otra de las cosas que nosotros estamos llevando a cabo. Repito, cuando estamos por primera vez, somos primerizos en una casa de oración, siempre no vamos a comprender todo y hay inquietudes en nuestra vida. No entendemos por qué salir a las calles a evangelizar, por qué asolearnos, por qué muchas veces la lluvia nos cae, pero aún así nada de eso nos detiene para continuar proclamando y llevando las buenas nuevas de salvación. Y surge también el punto de que muchas veces miramos a los hermanos cantar y adorar a Dios. Muchos lloran, algunos el Señor fluye a través del Espíritu Santo sobre sus vidas, hablan en lenguas y muchas veces surgen preguntas, ¿pero qué es eso? ¿Por qué yo no lo puedo experimentar? O si yo lo voy a experimentar algún día. Vienen tantas preguntas y voy a enfocarme específicamente en la forma de adorar a Dios. Voy a hablar de mi vida. Cuando vine a los pies del Señor Jesucristo, doy gracias a Dios porque ya estaba estudiando
en una institución donde de alguna manera se daba seguimiento al aspecto cristiano. Cuando vine a los pies de Cristo no sentí tanta pregunta, tanta confusión, pero muchas de las personas que vienen a las congregaciones a lo mejor nunca han asistido a una iglesia cristiana, no han nacido en un hogar cristiano, entonces surgen muchas inquietudes respecto a tantos temas y por supuesto a la manera o forma de adorar a Dios. ¿Por qué levantan las manos? ¿Por qué cierran los ojos? ¿Por qué algunos se arrodillan? Etcétera, etcétera. Pero es importante que entendamos en esta hora que cuando estoy hablando de la forma de adorar a Dios, me estoy refiriendo al hecho de no meramente caer en la rutina, sino de hacerlo con pasión, de hacerlo con alegría, de hacerlo con devoción, de hacerlo con entrega. De esa es la adoración de la cual estoy hablando y si usted me lo permite, voy a hablar en los próximos minutos porque eso es lo que el Señor nos está hablando en este versículo inicial de Juan capítulo 4, el verso 24. Leámoslo una vez más, por favor. Juan capítulo 4, el verso 24, dice el Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran, y hace una coma, usted puede ver una pausa, y los que le adoran, dando a entender que todos podemos adorar a Dios, todos podemos alabarlo, pero no lo vamos a alabar como nosotros querramos. Note lo que está diciendo este verso. Yo sé que muchas veces nosotros, y vuelvo y repito, y ya no vamos a entrar, y de entrada ese título y el fondo, el background que estoy usando de fondo, la pantalla y todo eso, usted puede entender un poco, y no es mi intención señalar o criticar, pero son cosas que están pasando para que nosotros podamos comprender un poquito más. No se trata de como yo lo deseo, como a mí me parece o como yo creo conveniente, sino el Señor dice claramente, vaya conmigo una vez más a Juan 4:24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, y está haciendo una pausa, continúa diciendo, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces es importante que entendamos que al Señor le gusta que usted y yo lo adoremos. Al Señor le gusta que usted y yo le exaltemos. Al Señor le gusta que usted y yo lo glorifiquemos en todo sentido. Pero por si alguien todavía no tiene claro qué es la adoración, permítame mencionarle lo que el diccionario nos habla acerca de la adoración. La adoración, nos dice el diccionario, que es brindarle nuestro amor, reverencia, servicio, devoción, desde lo más profundo de nuestro ser, en este caso a Dios. Cuando hablamos de lo más profundo de nuestro ser, hablamos de nuestro corazón. Una vez más, ¿qué es la adoración? Es brindarle todo nuestro amor. Escuche, todo nuestro amor, toda nuestra reverencia, todo nuestro servicio, toda nuestra devoción que proviene o debe provenir desde lo más profundo de nuestro ser o de nuestro corazón. Ahora, miremos lo que el Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 6, el verso 13. Tenga lista su Biblia, por favor, y si por alguna razón su Biblia no la ha traído o no encuentra la cita bíblica, permítame enseñarle o que le dirijamos a través de estos monitores. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6, el verso 13, cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6, el verso 13. Estamos hablando de que hoy en día no es que no ha existido o no se ha promovido la adoración falsa. Claro que ha existido, pero en nuestra actualidad, con el incremento de la tecnología y tantas cosas digitales, eso se ha incrementado en grande manera. Deuteronomio capítulo 6, el verso 13, dice la Escritura: al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Dice así su Biblia: al Señor tu Dios temerás. Temerás no está hablando de tenerle miedo, sino de mostrar respeto, así como nosotros los hijos respetamos a nuestros padres. Entonces está hablando de que al Señor nuestro Dios tenemos que respetarlo y solo a Él debemos servirlo y solo por su nombre debemos de hacer o llevar a cabo todo lo que llevamos a cabo. Allí mismo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10,
10, vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 10, el verso 20 en adelante. Deuteronomio, capítulo 10, el verso 20 en adelante. Estamos aprendiendo, hermanos. Ese es el propósito del día domingo. Ampliar un poquito más lo que ya sabemos o lo que no hemos escuchado, o tal vez sí lo escuchamos en más de alguna ocasión, pero nos quedó alguna inquietud. Deuteronomio capítulo 10, el verso 20 dice la escritura: al Señor tu Dios respetarás, su Biblia dice temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. El verso 21 es un poco más específico para nosotros cuando dice: Él es el objeto de tu alabanza. Escucha lo que dice: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. En pocas palabras, el verso 21 nos está diciendo que solo a Él tenemos que verlo, y que si nosotros vamos a adorarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, Él debe ser el objetivo, Él debe ser la meta, Él debe ser quien realmente nos apasione para alabarlo y glorificarlo. Y si vamos a emprender algo, debe ser para honrarlo exclusivamente solo a Él. Entonces note lo que la definición que acabamos de mencionar hace un momento nos está mencionando. Dice que debemos de brindarle al Señor todo nuestro amor. Cuando hablamos de brindarle todo nuestro amor, hermano, ¿qué entiende usted cuando se le dice usted tiene que darle todo su amor al Señor? Bueno, de antemano la palabra dice todo. Todo es todo. Tenemos que darle nuestro amor. Estamos hablando de un sentimiento de vivo afecto y de inclinación hacia nuestro Dios. Hablamos de darle reverencia al Señor. Cuando hablamos de reverencia, estamos hablando de respeto o admiración que sentimos y debemos de admirar a nuestro Dios. Cuando hablamos de servicio, estamos hablando de tomar en cuenta todo lo que es nuestro Dios y considerarlo para todo lo que nosotros vamos a emprender o llevar a cabo. Y no solamente eso, tratar de vivir una vida que le cause honra y gloria a nuestro Dios. Cuando hablamos de la devoción, estamos hablando de un sentimiento profundo de respeto y de admiración por nuestro Dios. Le pregunto yo a usted, ¿usted admira a Dios? ¿Usted lo admira? Usted siente esa reverencia, ese respeto, esa devoción, esa entrega, hermanos. En la tierra muchas veces podemos encontrar personas que están apasionadas por emprender o llevar a cabo algo. Y no está mal, no tiene nada de malo definitivamente. Hay personas que son apasionadas y han creado cosas muy buenas para la humanidad. Pero de igual manera nosotros tenemos que vivir una vida apasionada hacia nuestro Dios. Que nada nos impida o nos detenga de consagrarnos todo nuestro ser para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sabemos que en nuestra actualidad casi no se promueve una verdadera adoración, sino que todo lo contrario, lo que más se está promoviendo es una adoración falsa. Ahora, estamos hablando de una adoración falsa, pero ¿qué es una adoración falsa? Pregúntele a su hermano o hermana que está a la par, ¿qué es la adoración falsa? Estamos hablando de una adoración. A Dios le gusta que lo adoremos en espíritu y en verdad. Pero, ¿qué es la adoración falsa? Porque es lo que siempre se ha promovido con el paso del tiempo, y en esta actualidad tan moderna se ha promovido y se está promoviendo de una manera tan terrible, en donde tenemos que tener ese espíritu de discernimiento que nos da nuestro Dios para poder comprender qué cosa realmente es una adoración verdadera y qué cosa es una adoración falsa. La adoración falsa, nos dice el diccionario, que es cuando colocamos un objeto, una persona o una cosa frente a nosotros y lo confesamos o lo adoramos como si fuera nuestro Señor. Una vez más,
La adoración falsa es cuando colocamos un objeto, una persona o una cosa enfrente de nosotros y de alguna manera le confesamos o estamos cayendo en el error de adorarlo y ponerlo como que si fuera nuestro Señor. Ahora, tal vez alguien dirá, bueno, yo no hago eso. Pero hay muchas veces podemos poner cosas, hasta personas caer en la idolatría, en donde si todo lo que esa persona haga afecta tanto mi vida, tanto así que hemos visto casos extremos que si alguien decide quitar la vida, el otro también decide quitarse la vida porque esa persona lo es todo para él, y si él fallece o le pasa algo, la otra persona sencillamente siente que no puede continuar viviendo. Permítame enseñarle algunos ejemplos. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, el verso 25. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, el verso 25. Le voy a mostrar algunos ejemplos para que miremos cómo desde tiempos muy antiguos siempre se ha promovido una adoración falsa. Es decir, el enemigo está interesado en que toda persona que se acerca a Dios puede aprender muchas cosas de Dios, pero al momento de adorar, al momento de cantarle, al momento de expresarle gratitud, al momento de apasionarse para alabar y exaltar el nombre del Señor, no lo haga de la manera que el Señor lo ha establecido, sino que lo haga como lo enseña el mundo, como lo enseña la humanidad o como lo enseña cualquier otro grupo o entidad en esta tierra. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, el verso 25 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, el verso 25, dice la Escritura. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Cuántos becerros hizo? 2. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. ¿A dónde puso uno? En Betel, y el otro en Dan. Verso 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Verso 31. Hizo también cosas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. ¿En qué mes? En el octavo mes, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Verso 33 y último. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ahora, note, sabemos que cuando el Señor sacó a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, los traía por ese desierto para introducirlos a la tierra prometida, es decir, Canaán. Pero nos damos cuenta que Dios estableció mandamientos, estableció todo lo que su pueblo iba a requerir, y entre esos mandamientos, estatutos u ordenanzas, Dios estableció la manera como le iban a adorar. Uno de los mandamientos de nuestro Dios es que por ningún motivo quería que el pueblo de Israel construyera, elaborara, o como le queramos llamar, algún tipo de estatua, becerro o cualquier cosa.
Dios le estableció de antemano al pueblo de Israel que no podían elaborar estatuas, imágenes, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer en Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios desde los comienzos le estaba enseñando a su pueblo Israel que no podían hacerse ninguna imagen de Dios que se les ocurriera en la mente ni nada, porque Dios sencillamente es un Dios celoso y quiere que a Él solamente le alaben, le glorifiquen y le exalten. Pero ¿cómo es Dios? ¿Qué figura tiene? ¿Cómo es su apariencia? Es algo que no les debe importar al pueblo, sino entender que Dios tiene que ser alabado en espíritu y en verdad. Sabemos que las naciones que estaban alrededor, pues ellos, era una práctica común. Levantaban estatuas, imágenes, adoraban, hacían sacrificios, hacían orgías de tipo sexual y otras cosas cuando hacían o llevaban a cabo estas fiestas a sus ídolos o a sus dioses falsos. Ahora vemos a este rey, Jeroboam, que por cierto es el hijo del rey Salomón. Nos damos cuenta que él ya se dividió el reino. Por un lado, Judá quedó el rey Roboam, y por el otro lado quedó Jeroboam. Ahora Jeroboam se da cuenta que el lugar que Dios estableció, y tendríamos que profundizar mucho en muchos textos para que podamos entender, y le estoy dando un poco resumido lo que dice la palabra de Dios. Con el tiempo se estableció un único lugar para adorar a Dios, que fue en Jerusalén. Se recuerda cuando el arca del pacto fue robada y finalmente fue recuperada por el rey David. Se estableció en Jerusalén que allí iba a ser el lugar en donde se iba a adorar a Dios. Después que faltó David, su hijo Salomón fue quien construyó finalmente el templo o el santuario en donde se iba a alabar al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, no fue cosa de Salomón, fue Dios el que dijo: en este lugar me van a adorar. Sabemos que Salomón murió y ahora se queda su hijo Jeroboam. El reino se le ha dividido, ya no puede mantener las 12 tribus, y ahora él está preocupado para mantener a la gente de alguna manera controlada, pero respecto al hecho de adorar a Dios. Y ahora dice, bueno, como él se quedó del lado donde no está Jerusalén, Judá se quedó Roboam a gobernar, y por lo tanto el lugar donde se adoraba o donde se debe adorar al Señor es en Judá, en Jerusalén. Y ahora Jeroboam está por el otro lado, y ahora él dice: ¿cómo le puedo hacer para que la gente no esté viajando de aquí hasta allá? Porque si la gente viaja hasta allá, lo más seguro es que esta gente se va a levantar y se va a poner en mi contra. Entonces voy a levantar 2 becerros de oro, y eso es lo que acabamos de leer. Uno lo voy a poner por un lado, otro lo voy a poner por el otro lado, para que cuando sea el tiempo que la gente quiera adorar, vengan a adorar al becerro de oro que lo he construido. Y cuando ellos pregunten quiénes son estos becerros, les vamos a decir que estos becerros son los que los sacaron de la esclavitud cuando ellos estaban en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que estamos leyendo. Y no solamente eso, fabricó una fecha en el 8º mes para dedicarlo a la consagración. Entonces hizo que el pueblo fuera a adorar a un lugar que no había sido designado, que no le correspondía, y por lo tanto ahora el pueblo, en vez de adorar al único Dios verdadero, estaba cayendo en la idolatría. Ahora usted se preguntará, ¿pero qué pasó? ¿Cómo es que Dios permite eso? Bueno, vaya conmigo siempre al primer libro de los Reyes, en el capítulo 13, el verso 4. Porque nuestro Dios, si bien es cierto, permite muchísimas cosas, como las permitió en la época de Jeroboam y las está permitiendo en este tiempo, pero no significa que Dios está secundando o aplaudiendo el pecado o la maldad de las personas, o cuando están cayendo en una adoración falsa. Dios tiene un límite para todo, y como juez justo Él actúa en un determinado tiempo. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 13, el verso 4. Si usted lo tiene, dígame amén.
Primer libro de los Reyes, capítulo 13, el verso 4, dice la Escritura. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Verso 6. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Señor y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Permítame mostrarle que cuando este hombre mandó a construir estas dos imágenes o estatuas, o efigies si lo queremos mencionar así, Dios levantó un profeta, un varón de Dios, para que llegara y le hablara la palabra de Dios, para que lo amonestara, para que le dijera que lo que estaba haciendo no era correcto, que ya Dios había instituido, Dios había dejado un lugar en donde se debía dar la adoración verdadera. Ahora este hombre está molesto y enojado contra el varón de Dios, como muchas personas en estos tiempos se enojan cuando el pastor o el predicador trae una palabra que puede confrontar y puede de alguna manera hacerle saber que no está correcta o no está bien la manera como está conduciendo su vida. Ahora este rey está molesto y extiende su mano y da la orden para que prendan al varón de Dios, para que lo agarren y posiblemente lo maten. ¿Y qué pasó en ese momento? En el momento que extiende su mano, lo estamos leyendo en la Biblia, dice que Dios intervino y esa mano que levantó para señalar o dar la orden para que el varón de Dios fuera apresado, dice que en el momento se le convirtió en seco. Se le puso la mano seca. Oh, hermano, qué tremendo esa intervención divina. Cuando este hombre quiere que ya no se siga pregonando la adoración verdadera, porque eso va a destruir lo que él ha levantado, lo que él ha construido, pero Dios tuvo que intervenir y ahora este hombre está impactado y Dios está interviniendo y ahora tiene seca su mano. Cuando él mira seca su mano, se da cuenta que Dios ha enviado a ese hombre, a ese varón de Dios, trayendo la palabra de amonestación. Y quiero abrir una pausa, hermano. Cuando sentimos que la palabra de Dios nos está confrontando y amonestando, recibamos esa palabra. No importa quién la está diciendo. Porque a veces como que dependiendo la persona que me lo esté diciendo, así yo lo voy a recibir. Si no es de mi agrado o no me cae bien, no lo voy a recibir. Necesitamos recibir la palabra de Dios. Porque si usted se da cuenta, este profeta ni siquiera es un profeta conocido, o este hombre ni siquiera es un profeta realmente de sobrenombre. Pero Dios lo está utilizando para traerle este mensaje de amonestación al rey Jeroboam. Cuando Jeroboam mira que tiene seca su mano, en su mente pueden haber pasado tantas cosas y ahora él cree a lo mejor que todo su cuerpo va a estar así o hasta va a morir. Entonces él ruega al profeta y le dice: ruega al Señor, al Dios único y verdadero, al Todopoderoso, que haga un milagro en mi mano. Y en efecto, lo acabamos de leer, el profeta ora al Señor y el Señor le restaura la mano al rey. Y qué bonito fuera que el rey hubiera entendido de que las imágenes que él había levantado no le agradaban a Dios. Pero sencillamente, vaya conmigo ahí mismo al capítulo 13 del primer libro de los Reyes, en el capítulo 13, el verso 33 en adelante, en donde vemos que este hombre continuó en su terquedad. Diga conmigo: terquedad. Continuó con su obstinación. Primero el libro de los Reyes, en el capítulo 13, el verso 33, dice la palabra del Señor: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal
camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Verso 34 y último: y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Es decir, el nombre de Jeroboam, los hijos, la descendencia de él, de alguna manera fueron excluidos de los propósitos y de las bendiciones que Dios tenía, porque él levantaba y consagraba sacerdotes a su antojo. Ya en el Antiguo Testamento Dios había establecido que los únicos que podían fungir como sacerdotes eran aquellos de la tribu de Leví, y no todos de la tribu de Leví, sino los que realmente eran designados. Pero Jeroboam decía, pues cualquiera lo puedo poner a cantar, a ministrar, a hacer esto, a hacer lo otro. Total, lo estamos haciendo para Dios. ¿Usted me está entendiendo? ¿Se da cuenta cómo esto no es algo nuevo? Que ahora en nuestros tiempos vemos que luces, que sonido, que esto, que vestimenta, que aquello despampanante. Ya los templos los han transformado de una manera tan drástica que ya no parecen templos, más bien parece concierto, y aquel show y aquello, lo escandaloso, los gritos, los alaridos, los movimientos y todo eso. ¿Y qué tiene que ver eso con la adoración verdadera? Pregunto yo, ¿qué tiene que ver eso con la adoración verdadera? Entonces nos damos cuenta que ahora todo eso se está dando mucho más. Que apagan las luces, que luz por aquí, que por allá, que la cámara por allá, y haciendo show, y esto, editando, y aquí y allá. ¿Qué tiene que ver eso con la adoración verdadera? ¿Qué tiene que ver eso con la adoración verdadera? ¿Será que Dios necesita luces? ¿Será que Dios necesita show? Que alguien grite, que pegue alaridos, que salte, que agarre la guitarra, que haga el pelo y tantas cosas. ¿Será que Dios necesita todo eso? ¿Será que Dios necesita que apaguen las luces, que aquello parezca a saber qué cosa, como que está en el cine? ¿Será que Dios necesita todo eso, hermano? Estamos hablando de la adoración verdadera. Por eso comenzamos en Juan 4:24, donde Dios dice: si tú me vas a adorar en espíritu y en verdad. Y para adorar al Señor en espíritu y en verdad puedo hacerlo sentado, de rodillas. Puedo levantar mis manos, cerrar mis ojos y alabar al Señor. No necesito ninguna de estas cosas extras o adicionales para alabar y bendecir el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que pagó un precio elevado, alto, para redimirme a mí, para darnos una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Jeroboam tenía ahí un show bien montado. Por eso la gente en estos tiempos, muchas congregaciones, con tristeza lo digo, están tan preocupados porque el show sea lo más despampanante que se pueda. Que la gente salga impactada, que la gente salga, wow, qué cultazo, qué alabanza. ¿Será que Dios necesita todo eso? Ahora, permítame enseñarle algunas características de la falsa adoración. Es importante, amados hermanos, características de la falsa adoración. Vaya conmigo a Isaías capítulo 8, el verso 20. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Ya algunos hasta salen con chores ahí, enchorados, decimos ahí en mi pueblo. Enchorados, un show allí, todo bien montado y todo eso. No necesitamos nada de eso. No necesitamos dejarnos crecer el pelo, los varones. Amén. Y las hermanas no necesitamos recortarnos el pelo tampoco. Amén. No necesitamos ponernos en el cuerpo cosas, o hacer movimientos o cosas, o gestos o aquí y allá, o usar géneros distintos. Que hay géneros que ahora se meten como que si fueran cristianos. Ahora salsa cristiana, reggaetón cristiano, rock cristiano, merengue cristiano,
bachata cristiana. Y ahí están los hermanos moviendo el esqueleto, haciendo el bailecito, hasta levantan la mano y le dan ganas. Dios necesita todo esto para llevar a cabo una verdadera adoración, hermanos. Realmente Dios necesita todo eso. Dios no necesita de lo que se ha construido en este mundo para que le demos gloria y honra a su santo nombre. Él es digno, Él es merecedor de que usted y yo lo alabemos y lo glorifiquemos y lo exaltemos con todo nuestro corazón. Isaías capítulo 8, el verso 20, dice la escritura, si usted lo tiene, dígame amén. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, amados hermanos, sé que es bastante profundo el tema que estamos tocando y posiblemente este corto tiempo no lo pudiéramos comprender todo, pero me gustaría animarle para que en su tiempo libre se vaya al Antiguo Testamento y comience a investigar cómo es la manera que el Señor ha establecido para que su pueblo lo alabe, lo adore, lo glorifique. Porque es importante que nosotros comprendamos eso. Es decir, Dios dice, si me vas a alabar, me vas a alabar de la manera que yo te estoy estableciendo. Si me vas a adorar, aquí está la manera de cómo tú me vas a adorar. Hermanos, no es como yo quiera o como a mí me parezca. Y es que estamos cayendo en el error en donde decimos, pero si la otra iglesia lo está haciendo, bueno, que lo hagan ellos, pero yo voy a caminar por lo que el Señor me ha dejado establecido en su bendita palabra. Pero que mire allá cómo se les llena, pues a mí no me importa si allá se les llena o no. Lo que yo tengo que entender es que Dios ha dejado la manera, forma de cómo usted y yo tenemos que adorarlo y exaltarlo todas las veces que lo queramos hacer. Comúnmente hemos metido todo lo que se hace en el mundo, lo hemos traído o lo han traído dentro de la iglesia y ahora lo presentan como algo bueno. Y por eso ahora vemos conciertos cristianos, dice, en donde la gente se tira sobre la gente. Yo eso lo miraba solo en los conciertos no cristianos, amén, donde la gente no conoce, no tiene temor de Dios. La gente se desnuda, enseñan sus partes allí y no tienen ningún problema. Pero ahora hemos traído, muchas congregaciones han traído todo eso a las congregaciones, a los templos, creyendo que eso es de Dios. Eso no es de Dios. Una mujer cristiana no necesita desnudarse, no necesita ponerse ropa ajustada o apretada para mostrar o tratar de provocar algo para decir es que es la manera como voy a alabar a Dios. No, un hombre no necesita dejarse crecer su cabello o hacer movimientos o actuar de X manera para alabar a Dios. Eso es algo que se lo han inventado, iglesia del Señor Jesucristo. Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y si usted tiene alabanza y si usted está agradecido porque el Señor le ha limpiado, le ha perdonado y lo tiene con vida, démosle gloria y honra. Podemos aplaudir, podemos decir aleluya, podemos decir gloria a Dios. Pueden salir lágrimas de nuestros ojos para adorar y exaltar al Señor Jesucristo. No tenemos que llamar la atención y hacer un show completo para que la gente sepa que Dios se está manifestando en ese lugar. Tristemente estamos cayendo o se está cayendo mucho en de alguna manera promover lo que es los sentimientos, algo pasajero, pero realmente nuestro Dios es más que eso, hermanos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 15, el verso 8. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15, el verso 8. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Ahora, entre más grande es el concierto, Dios estuvo allí. Entre más luces hay, es que Dios estuvo ahí. La presencia del Señor se manifestó. Perdón. Las luces no definen si Dios se manifestó en un lugar o no. La Biblia dice, donde hay dos
o tres reunidos en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. Y no dijo tiene que hacer una discoteca, tiene que hacer un teatro, no dijo nada de eso. Dijo si dos o tres están reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo. Ahora dice, si no hay cámaras, si no hay esto, lo promueven y aquí el Photoshop y tantas tonteras que se han inventado, eso es para la gente que no conoce al Señor. Pero ¿cómo es posible que la iglesia, el pueblo, los que han sido redimidos con la sangre del Señor Jesucristo, están cayendo en esas cosas? Mateo capítulo 15, el verso 8, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Oiga una vez más, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué pasa con muchas personas que están cayendo en una adoración falsa? Van a un concierto, a un show, algo bien bonito aquello, y lloraron y todo eso, y cuando llegan a sus casas vuelven a ser la misma persona. Porque todo fue más emoción, más emocionalista todo lo que pasó. Y no digo que más de alguno, obviamente, sí está con todo su corazón adorando a Dios. No digo que no puede pasar, claro que sí, pero podemos ver que de alguna manera se le está instruyendo, se le está enseñando a la gente que la única manera en donde Dios se manifiesta o se le puede adorar es a través de todo un espectáculo que se ha montado. Y si no se ha montado eso, entonces usted no va a sentir la presencia de Dios. Hay personas que creen que para recibir la llenura del Espíritu Santo necesita que haya buenos músicos adelante ministrando para la alabanza, para que pueda sentir o que se manifieste la llenura del Espíritu Santo sobre su vida. Hermanos, si nos vamos a la palabra de Dios, váyase a capítulo 2 de los libros de los Hechos. ¿Qué estaban haciendo los hermanos en el capítulo 2 de los Hechos? Cuando de repente vino un viento recio que sopló y llenó a todos los que estaban allí reunidos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y comenzaron a hablar todos en nuevas lenguas. ¿Qué estaban haciendo? Llevaban más de 50 días de estar orando y buscando la presencia del Señor. Por eso se le llama el día de Pentecostés, Penta, 50. Estaban buscando la presencia de Dios, y en ese último día estaban orando, estaban sentaditos, dice el capítulo 2 de los libros de los Hechos, cuando de repente vino el Espíritu Santo y sopló sobre todos los que estaban reunidos en aquel lugar, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se da cuenta? No tenían un equipo de rock allí o una banda, ¿verdad? No tenían allí un piano, una guitarra, porque ahora si no es eléctrico ya parece que ya no se quiere cantar al Señor. Amén. Dios nos libre y Dios nos ayude, amados hermanos. Hay congregaciones que si no hay instrumentos ya la gente no canta. La gente dice, no, qué feo tuvo el culto, dice. ¿Y por qué no? Pues que nadie tocó ahí. Y usted y su boca, ¿para qué la tiene? Su corazón, su gratitud, ¿para qué la tiene? Es para darle gloria y honra al Señor. Debemos de honrar y exaltar a aquel que nos ha lavado con su sangre preciosa. Allí mismo en Mateo capítulo 15, el verso 9. Mateo capítulo 15, el verso 9, dice el Señor: pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Sabe que vivimos en el tiempo de la falsa adoración? Y está tan de moda. Ya la gente cuando quiere pasar a ministrar aquí adelante, quieren andar todos peludos, con aretes. Hermanos, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Definitivamente no es de Dios. El Señor ha establecido la manera como cada uno de nosotros tenemos que acercarnos y adorarlo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero poco a poco vemos que esto se va replicando cada vez más, a tal grado que aún congregaciones que antes adoraban al Señor en espíritu y en verdad, ahora han incluido todas estas cosas.
¿Por qué? Porque están más interesados en el show, en el espectáculo, en que los miren, en que les den un like o les den buenos comentarios en las plataformas o redes sociales. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros no necesitamos nada de eso para adorar a nuestro Dios. Podemos adorarlo en nuestra casa, en nuestra intimidad, podemos adorarlo dentro de la casa del Señor. No necesitamos que nos apaguen las luces, no necesitamos un cántico en especial. Lo que necesitamos es nuestra disponibilidad en nuestro corazón, nuestra gratitud para adorar al Señor Jesucristo. Debemos recordarnos lo que el Señor nos dijo en Deuteronomio capítulo 6, el verso 5. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, el verso 5. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6, el verso 5. Recordemos lo que el Señor nos dijo en Deuteronomio capítulo 6, el verso 5. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya. Dice el Señor: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, al Señor tenemos que amarlo. O lo amamos o no lo amamos. Así de sencillo. Sé que muchas veces la gente, no, yo que mire, que mi manera. No. O lo ama o no lo ama. Si usted lo ama, se va a guardar para el Señor. Si no lo ama, usted no se va a guardar para el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Aquí no hay de dos. O es blanco o es negro. Amén. No vamos a andar con términos medios, que hoy como abundan los términos medios. No se trata de eso. El Señor dice, o me amas o no me amas. Una de dos. Y si me amas, me vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si me vas a amar. Si no me amas, te vas a quedar ahí quietecito, esto y lo otro. Pero es que mire que ese ritmo se escucha muy bonito. Y si cantamos y si agregamos ese ritmo, a lo mejor los hermanos se motivan y a lo mejor ellos se incorporan y esto y lo otro. No. El Señor ya estableció la manera como tenemos que adorar. Amén. Y es importante que lo entendamos, hermano. Amén. Aquí no se trata de yo. Se trata de lo que Dios ha dejado establecido. Amén. ¿Sabe que cuando acudimos a la palabra de Dios, el Señor nos ha dejado establecido cómo debemos hacer todo lo que nosotros hacemos? Desde la manera de orar, la manera de estudiar las escrituras, la manera de vestirnos, la manera de llevar a cabo planes o proyectos, la manera de obtener la salvación, el nacer de nuevo para poder adentrarnos a la patria celestial. El Señor tiene todo establecido para cada uno de nosotros, para que nosotros acudamos a su bendita palabra y nos demos cuenta qué es lo que el Señor tiene establecido. Es como Él dice, no como nosotros lo creemos. Tristemente muchas congregaciones están haciendo cosas como ellos dicen y no como Dios dice. Amén. Miremos en esta tierra, ya están establecidas las cosas. Agarre su carro, métase en una calle que es en contravía, lo mira el policía, inmediatamente lo detiene. Y usted le puede de alguna manera decir, ¿y por qué me para? No, porque ya están las reglas establecidas. Este carril es solo para allá, tú no te puedes meter en contra. ¿Sí? ¿No viste el sign? ¿No viste el rótulo? Un solo camino para acá, un solo camino, doble vía, alto, esto. Ya están las reglas establecidas. Pelee con el policía, agárrese del pelo con él y más rápido lo va a mandar a la cárcel. Le va a decir, ya están las reglas establecidas. Y no nos queda más que aguantarlas y someternos. Nuestro Dios ha establecido todo en cuanto a la manera de cómo nosotros tenemos que adorarlo, tenemos que alabarlo, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que hacer absolutamente todo. Ya lo estableció el Señor. Que alguien se está haciendo de su manera, interpretando esto a su modo, a su manera, porque la hermanita, el hermanito, porque si no se me van a ir de la iglesia, que esto y que lo otro. Bueno, es cosa de ellos, pero se van a enfrentar un día delante de la presencia del Señor, donde el Señor le va a decir, ¿y quién te dijo a ti que había que convertir en show el culto de la casa de oración para que las cosas caminaran mejor?
¿Quién te dijo a ti que había que traer un sonido carísimo y hacer una gran inversión para que las cosas funcionaran mejor? Gloria a Dios. La Biblia está llena de ejemplos, amados hermanos, que dieron de personajes que hicieron adoraciones falsas, la promovían y al final Dios tuvo que intervenir. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 10, el verso 1 en adelante. Porque muchas veces creemos que la adoración falsa que se promueve en estos días no va a traer consecuencias graves sobre aquellos que la comenzaron, la originaron, los que la promueven, los que la secundan. Como que todo va a funcionar de maravilla. Pero mire lo que encontramos en la palabra de Dios. El Señor no le aguanta a nadie que se está yendo por otro camino a lo que Él ha dejado establecido. Levíticos capítulo 10, el verso 1, cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Tuvieron un trágico final. Levíticos capítulo 10, el verso 1, dice la escritura: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, es decir, hijos del pastor, hijos del sumo sacerdote, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Verso 2. ¿Qué pasó? Por mucho tiempo lo estuvieron haciendo y Dios tuvo misericordia de ellos porque a lo mejor eran los hijos del sacerdote o del pastor. Verso 2 dice: y salió fuego de delante del Señor y los que quemó. Lea conmigo. Y los quemó y murieron delante del Señor. Amén. Señor. Wow. Imagínense, los hijos del pastor, porque a veces la gente no, son los hijos del pastor, hay que dejarles que hagan lo que quieran. Un momentito. Es que la congregación no es mía. La congregación es del Señor. Amén, amén. Es el Señor el que ha instituido todas las cosas como debemos de hacerlo. Ahora dice que estos muchachos hacían lo que querían en la casa del Señor. Y el Señor dice, les tuvo paciencia. Pero llegó un momento que el Señor dijo, hasta aquí. Y ahora el Señor dijo, van a morir. Y cualquiera puede decir, pero son los hijos del pastor. Y el Señor dice, yo soy el Todopoderoso. Y puedo hacer lo que yo quiera. Ahora vaya conmigo a otro ejemplo, por favor. Primer libro de Samuel, al capítulo 13, el verso 11. Gloria sean dada al Señor Jesucristo. Hay muchísimos ejemplos, estoy trayendo algunos cuantos para que podamos ver cómo reacciona nuestro Dios cuando alguien está llevando a cabo una adoración falsa. ¿Cómo reacciona nuestro Dios? Porque yo sé que esto se está llevando a cabo ahora. Ahora lo primero que le dice, invitan al grupo para que llegue a ministrar y le dice, ¿y cuánto me va a pagarles? ¡Wow! ¿Cuánto me va a pagar? ¿Y cuánta es la ofrenda que me va a dar? Dice. Bueno. Y no que es del Señor. No, pero es que mire que según la ofrenda, así va a ser lo que va a cantar. Ay, Señor. Falsa adoración. Amén, así es. Primer libro de Samuel, en el capítulo 13, el verso 11. A lo mejor van a haber muchos comentarios negativos ahí diciendo cosas, ¿verdad? Pero está bien, no me importa. Amén. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, en el capítulo 13, el verso 11, dice la escritura. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. El verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Verso 14 y último, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Los únicos que podían ofrecer holocaustos eran los sacerdotes, en este caso Samuel.
Pero vino Saúl y se dio cuenta, el gran rey de Israel, se da cuenta que Samuel está tardando. Y la gente está inquieta y la gente siente que lo va a abandonar y se va a ir. Entonces dijo, voy a hacer mi showcito para que la gente no se me vaya. Hizo su showcito. Usted sabe que ahora la gente show es lo que más promueve. Tristemente, lo digo con tristeza, hermanos. No porque me estoy gozando, deleitando o algo así. No, lo digo con tristeza. Sí, hay que llevar a cabo el show para que la gente esté entretenida, para que la gente esté bien. Y por eso es que en la tarima se están permitiendo tantas cosas, ¿verdad? Las mujeres son utilizadas, han sido utilizadas desde tiempo muy antiguo para tantas cosas y sobre todo para promover perversiones. Ahora en estos tiempos están siendo utilizadas, solo ahora entre comillas con el tema cristiano, para promover tantas cosas, pero al final lo que se está promoviendo es una falsa adoración. Entonces vemos que cuando Samuel llega y le dice a Saúl, al rey Saúl, ¿qué es lo que has hecho, Saúl? Y Saúl dice, no, vi que la gente se me estaba cuiteando, se me estaba yendo la gente, y entonces, ¿y cómo le hago pues? ¿Ya? Que al pastor le puede decir, pastor, la gente se está yendo. Se recuerda cuando al Señor Jesucristo la gente se le estaba yendo y le dijo uno de sus discípulos más allegados, Señor, la gente se te está yendo, le dijo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Síguelos, pobrecitos, hay que entretenerlos para que se estén acá. Así le contestó el Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Tú te quieres ir de aquí también? Pues que te vaya bien. Si crees que allá donde va Vicente va toda la gente, pues vete. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Pero es que allá cantan bonito, es que allá yo puedo vestirme como yo quiera, es que allá yo puedo arreglarme como yo quiera. Pues váyase para allá. Así de sencillo. Pero es que mis hijos allá pueden celebrar el Halloween y esto y lo otro y aquello. Pues váyase para allá. Es lo que le digo el Señor. Váyase para allá, si allá cantan y salsa y baila y que brincan y que esto, váyase para allá. Eso es lo que le dijo el Señor. Le dice, ¿tú te quieres ir también? Entonces le dice, no, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vemos al profeta Samuel amonestando al mismísimo rey. Imagine como que yo fuera a hablarle al presidente de este país y a decirle, mire, ¿y usted por qué está permitiendo tanta orgía y perversión en este país? Me manda a fusilar en ese momento. Pero el mismo rey Saúl aceptó la palabra que venía de parte de Dios. Y le dice, ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Ahora le dice, por lo que tú hiciste, por esa falsa adoración que tú hiciste, ahora el Señor le ha puesto fin a tu reino. Tu reino iba a ser duradero, es decir, tu hijo, de tu hijo, de tu hijo, de tu hijo, por siempre iban a estar en el trono de Israel, pero ahora Dios le ha puesto fin a tu reino. Y ahora nadie más va a gobernar en ese reinado, sino que Dios se ha buscado a alguien que lo adora en espíritu y en verdad, y sabemos que ese alguien fue un muchacho llamado David. Entonces nos estamos dando cuenta, amados hermanos, que si Dios permite todas estas locuras y deschavetadas cosas que pasan en este moderno mundo que vivimos, no es que Dios lo esté aplaudiendo, es que Dios está teniendo paciencia. Dice 2 de Pedro 3:9, para con todos, para que se arrepientan y no reciban una condenación. 2 de Crónicas, capítulo 26, el verso 16. 2 de Crónicas, capítulo 26, el verso 16. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Aleluya. Estamos hablando del tema, la falsa adoración. Está de moda. La gente ahora ya no haya cómo endeudarse para tener aquello súper bonito de lujo y que esto y que lo otro y que aquí que... Mi hermano, no necesitamos nada de eso. Allá en nuestros países, ¿cómo se hacen las congregaciones en nuestro país? En aquella época, debajo de un árbol, con troncones o pedazos de madera, poniéndolo ahí para sentarse. Y uno feliz, y se derramaba la presencia de Dios de una manera grande y especial. Es decir, no es el lugar,
no son las cosas materiales, ni las luces, ni los shows. No se trata nada de eso. Se trata del corazón de cada uno de nosotros. La disposición que cada uno de nosotros tengamos para acercarnos a nuestro Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 26, el verso 16 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, el verso 16 en adelante. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Verso 17: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, es decir, contra el mismísimo rey. Y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque el Señor lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primero y postrero, está diciendo, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Ahora, un rey que quería llevar a cabo la alabanza, la adoración, lo que le correspondía a los sacerdotes hijos de Aarón, queriendo hacer lo que no le tocaba. Ahora, ¿qué pasó? Están los profetas diciéndole: rey, no te corresponde a ti. Póngase en pie, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pero viene él y me imagino: ¿y quiénes son ustedes? Yo soy el rey. Si yo quiero, los mando a matar. Si yo quiero, aquí, decimos en mi tierra, les mando a dar corte chaleco. Ya, así decimos en mi tierra. ¿Quiénes son ustedes? Rey, no te corresponde a ti ofrecer incienso. No te corresponde a ti dar lo que estás haciendo. Y comenzó a salirle lepra desde su frente. Y me imagino que Dios, en su grande misericordia, pudo haberlo detenido hasta allí, pero él insistió y dijo: yo voy a hacer, o aquí se hace lo que yo digo. Y entonces vemos que la lepra se fue esparciendo por todo su cuerpo, a tal punto que quedó leproso y murió. Inmediatamente fue destituido de su cargo, y ya no pudo seguir fungiendo como rey. Ahora, en esos tiempos, nosotros vemos mucha gente en los altares con poca ropa. Parece que ya la ropa la metieron allí en la lavadora con cloro, y el cloro hizo que se encogiera todo eso. O ropa demasiado ajustada. A veces personas con doble vida, bailando, cantando, haciendo tantas cosas, promoviendo lo que es el gozo de la carne. Y no me malinterprete, hermano, no es que nosotros no podamos levantar las manos y adorar con júbilo al Señor. Claro que sí, los salmos están llenos de motivación para cada uno de nosotros, pero todo debe hacerse con orden. Todo debe hacerse decentemente. Yo no necesito traer hermanas aquí al frente, ponerlas semidesnudas para que se emocione la congregación. Ya imagino, los varones van a estar inquietos, no van a adorar a Dios más que estar pendiente de la hermana que está al frente. Y claro, se va a correr la voz:
allá en tal congregación, vieras qué buenotas están las hermanas que pasan a ministrar. Uy, vieras cómo están de buenotas esas hermanas. Son mis hermanas. Y se va a llenar y se corre la voz. Ni va a caber ya la gente acá. No, esas hermanas, vieras, ese pastor está ungido de Dios. Sí, ungido de Dios. Se buscó las mejores candidatas. O hasta contratar personas de afuera, porque ahora hasta eso se está cayendo. Contratar personas que ni siquiera son temerosas de Dios. Y entonces, claro, y allá está revuelto aquello, ¿va? Revuelto, y los hermanos ahí no, ahí se siente la presencia. A saber qué presencia es la que se siente, porque la de Dios no puede ser. Y estamos viendo, hermanos, que se están promoviendo, montando show y tantas cosas para que las personas se entretengan. Pero eso es una adoración falsa, hermanos. Eso es una adoración falsa. Es una adoración falsa. Y eso está de moda. Cuando nosotros alabamos a Dios, debemos de hacerlo con todo nuestro corazón. Y repito, no necesitamos nada de esto. Yo crecí en una iglesia donde había todo tipo de instrumentos, más que lo que tenemos acá. Pero le doy gracias a Dios porque todo se hacía con orden, con decencia. Y también he estado en los lugares, en congregaciones en donde no hay instrumentos para nada. Y cualquiera podría decir, aquí no se va a sentir la presencia de Dios o no se va a derramar la presencia de Dios. Es todo lo contrario, es cuando más se derrama la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente está más concentrada en alabar, en bendecir, en glorificar al que vive por siempre. Por eso el Señor dijo que el que me adora en espíritu y en verdad es necesario que lo hagamos. Todo esto que nosotros estamos viendo en muchas congregaciones, y tristemente hasta congregaciones de allá de mi país, que son del mero pueblito, que a veces no tienen acceso a tantas cosas, ahora los santuarios los están convirtiendo en tonteras. Los están convirtiendo en cosas que nada que ver con lo que Dios nos ha dejado establecido en su bendita palabra. Le dejo de tarea, investigue cómo era la manera de la adoración en el tiempo antiguo que Dios estableció. Y cuando hablo de la adoración, involucra todo, la manera que se canta, el tipo de instrumento, aún la manera de la vestimenta, está incluido como parte de la adoración verdadera a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por toda su misericordia. Venga a este altar, vamos a orar y buscar la presencia del Señor, o prefiere quedarse allí donde usted está. Busque al Señor. Quiere doblar sus rodillas, hágalo. Quiere quedarse de pie, pues hágalo también. Quiere sentarse y alabar al Señor, pues hágalo. Pero aprovechemos estos minutos para darle alabanza al Señor, para darle adoración, para que con nuestra boca le digamos: Señor, te alabo, Señor, te bendigo, Señor, te glorifico, Señor, reconozco que tú eres mi Dios y que no hay otro Dios como tú, que solo tú eres santo, Señor, que no hay otro Dios tan bueno como tú, Señor, que no hay otro Dios como tú, mi Rey Jesús. Gracias te damos, Señor. Allí donde usted está, dedique unos minutitos más, dediquemos unos minutitos más y démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor por su fidelidad, por su amor, por todo lo que Él nos ha dado. Démosle honra y gloria.